Continuamos en Hoy por Hoy Linares y en este punto vamos a hablar de un interesantísimo proyecto educativo que ha trascendido, ha salido del aula, de las aulas del Colegio Marqueses de Linares, porque allí el alumnado de quinto de primaria, de la mano de su profe, de Antonio Herrera, así se llama, hace algunas semanas, a comienzos de año, comenzaban a trabajar, a investigar en torno a la figura de un personaje que fue importante, podemos decir que a nivel mundial y en particular para la ciudad de Linares. Su nombre, Horace Sanders, y el título de este proyecto es Descubriendo a Horace Sanders. ¿Por qué hablamos de esto? Porque ayer fue protagonista en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Linares, donde la corporación aprobaba por unanimidad un reconocimiento a la figura de este personaje y también la concesión de una placa que se va a ubicar enseguida. Vamos a conocer el sitio de la mano de protagonistas, de las personas que han estado implicadas en este maravilloso proyecto que se va a presentar, también va a tener puesta de largo en el marco de las actividades de ese ciclo focalizados que ha organizado el Foro de Cultura Activa de la ciudad de Linares, Focal. Concretamente el próximo 12 de junio en la Casa Museo Andrés Segovia va a tener lugar la presentación ante la ciudadanía de este proyecto. Ayer fue protagonista, decimos, fue uno de los temas, asuntos que se abordaron, que salieron adelante en el Pleno, y hoy queremos conocer un poquito más este proyecto educativo. Están con nosotros sus promotores, Antonio Herrera, el profe de esta clase de quinto de primaria en el Colegio Marqueses de Linares. Muy buenas, bienvenido. Muy buenas, Y muchísimas gracias por acercar a los y las oyentes de Radio Linares esta maravilla de proyecto. También están dos de los alumnos que han trabajado representando a esa clase, a sus compañeros, a sus compañeras. Inma Álvarez, Víctor, muy buenas, bienvenidos. Hola, hola. ¿Qué tal? Bien. No sé si esperabais esta repercusión. Pues la verdad es que yo no pensaba que iba a llegar el proyecto hasta este punto, pero la verdad es que sí me hace ilusión por todo lo que hemos trabajado e investigado. Cuando el profe os plantea realizar este proyecto de investigación, ¿qué pensasteis? ¿Menudo rollo? A ver, Víctor, Pues ¿o era algo divertido, era algo apasionante ya desde el principio? yo al principio pensaba que iba a ser como un proyecto, Uno más. uno más, sí. Ujú. Y al final ha sido divertido porque hemos contactado con muchas personas importantes y hemos ido a muchos lugares, por ejemplo, a Escuela de Idiomas, al ayuntamiento, y Ujú, pues bueno, ha sido eh, divertido. todos los pasos que conlleva un proyecto de investigación. Entiendo que no ha sido el primero. Horace Sanders es la figura. ¿Por qué, Antonio? Cuéntanos. Hay que Bueno. decir que no es la primera vez que se escribe, que se pone sobre papel, que se difunde lo que supuso Horace Sanders concretamente para Linares. Lo ha hecho, por ejemplo, el CEL a través de algunas publicaciones, incluso con un monográfico en su publicación habitual, en la revista Siete Esquinas. Pero ¿por qué Horace Sanders? Es muy complicado resumir en el poco tiempo que tenemos todo lo que ha supuesto este proyecto y toda la figura de Horace Sanders, por lo que emplazo a los oyentes a que nos acompañen ese día 12 de junio a las 8 de la tarde en esta ponencia, en esta charla que vamos a dar en la Casa Museo Andrés Segovia a través de Focal. Y resumiendo mucho el por qué Horace Sanders, es porque yo, que soy de Marmolejo, por una investigación que hice allí en mi pueblo, pues descubrí la existencia de este señor, de Horace Sanders. Porque resulta que a principios de siglo, haciendo una obra en el río Guadalquivir, para una central hidroeléctrica, un constructor de aquí, también una persona en su época bastante importante, que fue Antonio Conejero, al volar una roca del fondo del río, apareció una espada. Esa espada se la trajo
el señor Conejero aquí a su casa de Linares y, como no, Ora Sanders, que una de las cosas que tenía para la época que nadie tenía era una cámara de fotos. Allá que se fue a casa de Antonio Conejero, le echó una fotografía y esa fotografía, pues al paso de los años, que sería largo de contar, llegó al Museo Arqueológico Nacional. Bueno, esa fotografía ha servido para clasificar un tipo de espada del bronce final como tipo marmolejo gracias a esa fotografía. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a trabajar aquí a Linares hace ya 5 años, pues yo pregunto por Antonio Conejero, pregunto a ver dónde está esa espada, intentando pues descubrir aquí en Linares un tesoro de la arqueología de Marmolejo. Y resulta que, para mi sorpresa, nadie había escuchado hablar de Ora Sanders y mucho menos de una espada. Y casi que tampoco de Antonio Conejero. Y bueno, pues a partir de ahí, en el día a día del colegio, pues se me ocurrió nuestro colegio, el Marqués de Linares, un colegio bilingüe, y la figura de Ora Sanders, que es un británico nacido en Londres. Pues dije, bueno, vamos a conocer un poco más la cultura británica a través de este señor y vamos a indagar y a ver, porque, bueno, tenía esa cosilla de que, sin que nadie se lo pidiera, este hombre pues se dedicó en el caso de Marmolejo, a documentar este hallazgo. Y bueno, pues lo teníamos como una especie de deuda y que saldar, sabiendo también que muy poca gente había escuchado hablar de Ora Sanders. Y por eso se lo plantea a ellos. Bueno, hablamos de un personaje de comienzos del siglo pasado, que estuvo en Linares, que habéis descubierto de esa vinculación con esta ciudad, de Ora Sanders. Inma. Pues... ¿Quién era Ora Sanders? Ora Sanders era un administrador de minas. Uh-huh. Vino a Linares en el boom de la minería, ¿no? Por trabajo. Uh-huh. Y venía 2 veces a Linares. Por ahí empezó a investigar sobre la cultura íbera. Y... su afición era, podemos intuir que era la arqueología. Sí. Uh-huh. Venía por trabajo a las minas y bueno, descubrió que había aquí en esta zona había un foco interesante, podía haber un foco interesante de investigación arqueológica. Uh-huh. Sí, aparte de todas las cosas que descubrió, una de ellas fue el Collado de los Jardines de Espeñaperro. Uh-huh. ¿Y qué más, Víctor? Pues en el Collado de los Jardines fue una cosa que Ora Sanders... Ahí estaban los exvotos. Exvotos, que eran figuritas pequeñas, que la gente iba ahí y la dejaba, por ejemplo, cuando le quería algo, por ejemplo, una mini mano, la ponía ahí, que era como figuras pequeñitas. Uh-huh. Bueno, ¿y qué tuvo que ver, por ejemplo, con el conjunto arqueológico de Cástulo? Antonio. Bueno, vamos a ver, Cástulo es una ciudad conocida a lo largo de los siglos. Ya en época moderna, distintos autores hablaron de lo que supuso Cástulo en la antigüedad, de su importancia. Y bueno, pues se sabe que en su día pues fue poco más que la cantera desde la que salían las piedras ya labradas para distintos edificios, tanto Úbeda Baeza como en Linares. Eso, cuando llega Ora Sanders aquí a Linares, lo sabe. Y él, como su pasión era la arqueología, ha dicho muy bien Inma, me ha gustado el matiz, porque venía una de las confusiones que hay, es lo que pasa cuando no se conocen a los personajes. Y es una cosa que también hemos estado investigando. Ora Sanders siempre se ha dado por ingeniero de mina. Él era administrador, era el CEO de la mina del Centenillo y de la Tortilla. Y cuando terminaba sus labores, porque era, la verdad, un trabajador empedernido, se dedicaba a lo que le apasionaba, que era la arqueología. Y él bajaba a Cástulo. Y uno de los primeros trabajos, que es el que ha reproducido brillantemente, y desde aquí le doy la enhorabuena a una persona que ha colaborado ampliamente con nosotros, que es Jorge Andújar, el monográfico que sacó CEL en las 7 esquinas es dedicado a la puente quebrada, que se llama,
y ya a principios del siglo XX, Ora Sanders hace un trabajo, un artículo bilingüe, inglés-español, para contar en Londres y contar aquí en la Real Academia de la Historia la maravilla, el monumento en sí, que ya suponía un puente destruido, pero que se había construido todo con los sillares y con el material de edificio de Cástulo, lo que a él, evidentemente, le hablaba mucho de la importancia que tuvo que tener también como ciudad y como edificaciones Cástulo. Eso por un lado. Y por otro lado, como bien ha dicho Víctor, los esbotos que se depositaban en el collado de los jardines en Despeñaperro, que es una de las cosas que él más potenció y estudió, él lo achacaba a que eran los habitantes de Cástulo los que iban allí. A mí me gusta mucho hacer la comparación hoy en día con la Virgen de la Cabeza. La Virgen de la Cabeza, la gente desde aquí de Linares y de, ya sabéis, de media España, va en romería allí. Pues era algo parecido. Allí en la Virgen de la Cabeza tenemos la cripta en la que se dejan pues el que quiere dejar el tabaco, pues deja un cigarro. El que se saca el carnet de conducir y deja la L, ya sabéis, ¿no? Pues el que tenía una pierna que cojeaba, pues en época íbera, cogía un piececito o una pierna de bronce e iba al collado de los jardines y allí lo depositaba. La mujer que quería encontrar marido, esto es muy curioso, iba y depositaba una fíbula. Era como un alfiler con el que se cogían una especie de toga que llevaba. Y de eso Ora Sanders recopiló cientos y cientos. Y según él argumentaba ya a principios de siglo, todo eso era de la importante población de Cástulo, que se dirigía allí pues, a hacer su ofrenda. Podríamos atribuirle esas primeras investigaciones en torno al conjunto arqueológico. Yo diría que no. No. A ver, vamos a ver, al rey lo que del rey y a cada uno lo que le corresponde. Sí, exactamente, a Dios lo que de Dios. Ora Sanders fue uno más en su época, preocupado por la riqueza tan impresionante que había en la zona, no solo en Linares, sino también toda la Sierra Morena. Se habla mucho y es cierto que él, como administrador de minas, de lo primero que se encontraba cuando él venía aquí, y ya tenía hecho el encargo, es los descubrimientos que se hacían en las propias minas, porque las propias minas de Linares y todas las minas del distrito minero de la Carolina Linares, previamente habían sido excavadas por los íberos y por los romanos. Entonces, hasta ciertos niveles de hasta 200 metros se encontraban enseres romanos y enseres de época íbera. Entonces, eso se lo daban a él, que también pues escribía sobre el asunto. Igual pasa con Cástulo. Él se dedica simplemente a recopilar material, a investigar documentalmente también, y una cosa muy importante, era un divulgador nato. Y gracias a él se conocen muchísimas cosas, que de lo que se conoce, pero no, hoy en día no se sabe que fue él el que lo divulgó. Entonces, el desconocido sí, hasta... Él ayudó a que, pues bueno, darle la importancia que tuvo ya en el siglo XX Cástulo, pero no creo que se pueda considerar como el iniciador. El reconocimiento en Linares ya lo tiene. En próximas fechas se va a proceder a ubicar esa placa conmemorativa de reconocimiento a la figura de Ora Sanders. Ayer se aprobaba en el Pleno, como decimos, del Ayuntamiento de Linares. ¿Y se va a ubicar esa placa dónde? En el Viceconsulado Británico de la Plaza Alfonso XII. Consulado, y para que los y las oyentes se ubiquen, esto a día de hoy corresponde, esto es un edificio privado, popularmente conocido como la asociación Casa Conde. Casa Conde, comprada por MLS. Por la fundación, sede de la Fundación José Luis Martín López. Y allí en la fachada de ese edificio, que en su día fue Viceconsulado Británico aquí en la ciudad de Linares, se va a ubicar esta placa conmemorativa. Pero a través de este proyecto habéis solicitado reconocimiento a Ora Sanders también, no fuera de Linares, fuera de España.
¿no? Sí, Ah. en Londres, donde nació y murió. Ujú. ¿Y esto cómo lo habéis hecho? Pues la verdad es que ha sido muy difícil porque es una placa que no solo es nuevo, es con los requisitos de Londres, que eso es lo más difícil, digamos, del proyecto. ¿Habéis tenido respuesta desde Londres a esa solicitud, Antonio? No, es que... Parece que no, ¿no? No, vamos a ver. Digamos que el final del proyecto, el producto final que le llamamos del proyecto es la solicitud de la Blue Plaque en Londres. Entonces, una de las cuestiones que hay que rellenar en la solicitud que se envía es si tiene otro reconocimiento esta persona. Ujú. Entonces, con el afán de que tenga todos los requisitos completos y que tengan pocas excusas para denegar la solicitud, dijimos, bueno, en Linares tenemos que también reconocer su figura porque fue aquí también muy importante. Entonces, primer paso, pedir aquí la Blue Plaque, conseguirla aquí, que la hemos conseguido. Como has comentado, muchísimas gracias a la Fundación José Luis Martín López, que es la que ha permitido que vayamos a su casa y coloquemos una Blue Plaque. Después a Rosario Jodar como concejala de Educación, que ha capitaneado todo este movimiento de nuestro proyecto fuera del colegio, haciendo de intermediaria también con la Fundación. Entonces, ese es el primer paso, conseguirlo aquí. Ellos ya están advertidos. Una de las cosas porque hemos trabajado en muchos aspectos con este proyecto, pero una de las cosas que he trabajado con ellos es lo que hoy se llama, pues, es la recompensa al trabajo. A largo plazo. Que no sea todo un short, ni no sea todo correr. Las cosas tienen su tiempo, necesitan su tiempo. Las cosas bien hechas necesitan cariño y necesitan volcarse. ¿Qué pasa con la Blue Plaque británica? Que ya sabemos que desde que llegue la solicitud hasta que decidan si sí o si no, o incluso que se instale, ya avisan que tarda entre 3 y 5 años. O sea, para nosotros será un éxito simplemente que nos acepten la solicitud. Y ya lo importante, por supuesto, es el camino que estamos recorriendo, que ha sido maravilloso. Y que yo quiero, antes de despediros, que me cuenten, Víctor, Inma, cómo ha sido ese paso a paso. Víctor mencionaba antes que ha sido divertido, emocionante. Habéis tenido que contactar con cantidad de personas, de entidades, para descubrir la figura de Hora Sanders. ¿Cómo ha sido ese día a día, ese paso a paso, ese trabajo, entiendo que muy colaborativo, de grupo, de equipo? ¿Cómo ha sido? ¿Por dónde empezasteis? Pues empezamos por investigar quién era Hora Sanders y quién publicaba cosas de Hora Sanders. Y lo primero que mandamos fue a Juan María Vázquez Palazón, un investigador. Sí, para que nos diga más cosas de Hora Sanders. Y después le enviamos como a la directora de la Escuela Oficial de Idiomas que... Un email, entiendo, Sí, un email. solicitando también información. Sí, información de Hora Sanders. Colaboración. En el caso de la Escuela de Idiomas era colaboración, porque necesitábamos al final pues que alguien con sus conocimientos tradujera la documentación que va a Londres. ¿Qué más? Inma, ¿tú te ¿qué acuerdas más? Pues ¿Cómo ha sido todo este proceso? la verdad es que ha sido muy duro, pero muy divertido y felizmente llegar a este punto de conseguir reconocer a la figura de Hora Sanders. Entiendo que cuando hablamos de esa cooperación de todos y todas en clase, no se ha escapado tampoco el resto de profesorado del centro, ni tampoco los papis y mamis. Esto es un trabajo en el que seguro que las familias también han aportado su granito de arena o del que se han empapado. Ibais a casa, comentabais, hemos descubierto esto, hemos hecho aquello. Entiendo que sí, ¿no? Las familias también, porque este proyecto
sobre todo lo que se quiere conseguir es que se hable de este personaje para que se conozca y se reconozca. Entonces, pues, a través de la familia y todo, se ha ido conociendo. Enhorabuena, porque lo habéis conseguido, al menos aquí en la ciudad de Linares, en el pleno del ayuntamiento, en la Casa Museo Andrés Segovia en los próximos días y también a través de las ondas de Radio Linares, de esta emisora de Cana en la provincia de Jaén, pues oportunidad para que más personas conozcan a este personaje, a Horace Sanders, descubriendo su figura. Así han estado, así permanecen, así continúan alumnos y alumnas de quinto de primaria del Colegio Los Marqueses de Linares, de la mano de su profe, del promotor de esta iniciativa, Antonio Herrera, que quería decir algo antes de terminar. Muy corto, sí. Una de las cosas que hemos hecho, yo invito a la gente que pueda, en YouTube, hemos colgado un vídeo divulgativo de este proyecto. Solo metiendo en el buscador de YouTube Linares Sanders saldrá una imagen, que es la de Horace Sanders un poco caricaturizado, y es un vídeo trilingüe que hemos hecho en colaboración con la Escuela de Idiomas, gracias a la profesora Miriam Huertas, en la que los niños hablan en español. Tenemos una compañera que hace el lenguaje de signos y el alumnado de C1 de la Escuela de Idiomas dice lo mismo en inglés, con la intención un poco pues para que se divulgue lo máximo posible. Y ahí se explica perfectamente quién era Sanders y en qué consiste el proyecto. Enhorabuena. Antonio Herrera es su promotor, es el profe de esta clase de quinto de primaria del Colegio Los Marqueses, hoy representada en Inmaculada, en Víctor. Muchísimas gracias y a seguir. Gracias a vosotros. Gracias.